Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al programa 21 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación y en el que, como siempre, tratamos de aportar ideas que ayuden a mejorar la gestión de los centros educativos. En este programa contamos, en primer lugar, con la sección Desde el Estrado, donde el profesor y periodista Luis Miguel Belda nos aporta su particular visión sobre distintos aspectos de la realidad educativa. En segundo lugar, en nuestra sección de entrevistas, El Pupitre Digital, tendremos a José Luis Castro, director general y responsable pedagógico de la Fundación Educativa Franciscanas de Montpellier, que agrupa a 6 centros educativos repartidos entre Aragón, País Vasco, La Rioja y Madrid. Castro es licenciado en Estudios Eclesiásticos y máster en Comunicación Cristiana por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es además experto en dirección de centros por el Centro Universitario La Salle. Lleva casi 20 años en el mundo de la educación como profesor y jefe de estudios y desde 2017 es director general de esta fundación educativa. Por último, contaremos con la sección ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. ¡Comenzamos! Desde el Estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Belda. Casi 1 millón de estudiantes se matricularon en estudios de formación profesional en el presente curso, lo que supone un crecimiento superior al 5% y una buena noticia. La FP está de moda y cada vez no solo más reconocida por las empresas, sino también por el conjunto de la sociedad. Pero no estoy seguro de que nuestros hijos sean ahora más cultos que aquellos que estudiaban FP hace 50 años. Y diré esto porque muchos de ustedes saben, particularmente los que peinan algunas canas y estudiaron como yo la EGB, que la imagen de la formación profesional, hasta no hace mucho, pues la verdad, no era la mejor. Parecía que aquella FP se creaba para absorber a los estudiantes menos avispados, a quienes el BUP, pues bueno, les parecería inalcanzable, o a sus padres. Pero francamente, me da que la FP de hoy no genera ciudadanos intelectualmente mejor preparados que la FP de los años 70 y 80. De acuerdo con el modelo contemporáneo, la FP nació en la década de los 70 de la mano del ministro de Educación, José Luis Villar Palasí, en la recta final de la dictadura. Y uno de sus fines era que los jóvenes se convirtieran en adultos cultural e intelectualmente mejor preparados, cuidado, incluidos los de la FP. Sobre aquella formación profesional colgó durante décadas el San Benito de que era el refugio de los estudiantes, llamémoslo, menos capaces. No ayudaba mucho a su imagen social el que las principales ramas de formación, bueno, pues eran disciplinas que la sociedad consideraba de rango inferior, por llamarlo de algún modo, como electricista, mecánico de coches, peluquera, formaciones que en teoría no habrían de precisar de mayor cultura que la de saber por dónde cortar el pelo, apretar la tuerca o, en fin, soldar con estaño una conexión. Pero puedo dar fe de que aquella FP contemplaba una educación humanística a la altura del valorado BUP y COU de su época. Ambas pasarelas contenían una formación común en historia, arte, matemáticas, física, química, lengua, idioma o literatura. ¿Cuál era, pues, la diferencia entre estudiar FP y BUP y COU? Pues muy fácil. El tiempo. A excepción de alguna singularidad como filosofía o latín, los estudiantes de un lado y otro compartían las mismas materias comunes básicas, las acabo de enunciar. ¿Por qué aparentemente era más fácil la FP que el BUP y el COU? Porque los estudiantes de FP, para empaparse de esos mismos contenidos, disponían de 5 años para aprender, frente a los 4 de sus colegas, 3 de BUP y 1 de COU. En mi opinión, eso se perdió con las reformas posteriores. Lo que entendemos como cultura general desapareció de la FP, pues se reduce ahora a la educación secundaria obligatoria. La FP actual se ha especializado
permítame el juego de palabras, en especializar a los futuros especialistas que sin embargo corren un serio riesgo de escribir con faltas de ortografía la factura por arreglar nuestro coche, ¿no? Hemos barnizado la FP de un utilitarismo que entraña ciertos riesgos si pensamos en qué sociedad civil queremos para nosotros. Nuestro filósofo de cabecera y profesor José Antonio Marina afirma que el utilitarismo no es el único movimiento que desprestigia a la persona culta. Colabora también una parte importante, dice, de las pedagogías de moda. Se refiere Marina al auge de las disciplinas STEM que, en su opinión, arrinconan cualquier conocimiento humanístico. Incluso cita al asesor pedagógico Roger Sang, quien afirma tajante que no se debe enseñar en la escuela nada que no se vaya a utilizar después. La FP de hoy ofrece un arcoíris de cursos y modalidades, pero la adquisición de conocimientos sobre quién escribió Campos de Castilla o cuándo Toledo fue capital de una primigenia España se corta de raíz en secundaria con 16 años, una fase escolar que, por el nivel que vemos en la calle, deberían rebautizarla como la educación segundona obligatoria. A los PISA me remito. Les voy a confesar algo porque es un modo de que entiendan mejor lo que quiero transmitir. Tengo en stand-by mi tesis doctoral. Mis padres, ya personas respetablemente mayores, cuelgan con orgullo en la que fue mi habitación de adolescente mi título de máster en la pomposa disciplina de seguridad, defensa y geoestrategia. Mucho antes, con 20 y tantos años, me matriculé en la UNED, en Geografía e Historia, hasta en 3 ocasiones y años distintos. Con pudor y amargor, reconozco que llegué solo al Imperio Acadio, las isobaras del tiempo y apenas hojeé un poco el Neolítico. Luego estudié periodismo, primero en la Complutense y luego en la UDIMA. Disfruté cada etapa, pero nunca olvidaré a doña Valvanera, mi profesora de historia cuando estudié formación profesional. Porque sí, también poseo un título de técnico superior de FP en delineación. Y por ello doy fe de que en los 5 años que hice FP, hasta los 19, adquirí mayor cultura general que probablemente muchos de mis excompañeros de GB que fueron de cabeza al BU. Y eso fue gracias, qué curioso, a un exministro franquista que pensaba que el utilitarismo no debía ser tan bueno para la nueva sociedad predemocrática que entonces se barruntaba. Y gracias sobre todo, digo, a una profesora de historia de FP que me ubicó a Felipe II donde debía y a quien no olvidé. Por eso hoy, en tono más orgulloso que nunca y reivindicando una FP más humanística, más culta, el popularizado lema francés, sí, yo también, je suis FP. El pupitre digital. Bienvenido, José Luis Castro. Hoy tenemos al director general de la Fundación Educativa Franciscanas Montpellier. Muchas gracias por estar en Éxito Educativo, José Luis. Nada, buenos días. Muchas gracias a vosotros por esta llamada y por poder compartir con vosotros también este rato de aprendizaje. Yo creo que es un momento en que podemos compartir y aprender sobre todo entre todos. Muy bien, pues José Luis, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo ha empezado este curso tan complicado y cómo estáis gestionando todos los protocolos COVID que tenéis que asumir este año? Bueno, la verdad es que para empezar este curso sí que nos podemos remontar a aquel momento de marzo de este año, donde de repente pues nuestros 6 colegios, cada uno en un momento distinto, porque cada comunidad iba tomando sus decisiones, pues vivimos, me imagino que como la gran mayoría de la escuela en España, ese momento de improvisación, ese momento también a veces de un cambio al que tienes que dar respuesta sí o sí, porque de repente de un aula y de una clase normal que tienes un martes pasas a tener a tus alumnos en su casa el miércoles y tienes que dar respuesta a eso. Pues de ese momento que yo creo que a veces pues en estos meses primeros pues también los medios eran los que teníamos, no estábamos yo creo que preparados para dar una respuesta 100%, pero yo creo que se salvó con nota ese primer momento. Llegó ese segundo momento que es junio, donde te presentan varios escenarios de cara a septiembre e incluso pues con la idea de que a lo mejor nos vamos al mejor escenario.
Pero bueno, nuestros 6 centros, la verdad es que los equipos directivos han trabajado en ese plan de inicio de curso, en ese plan también de COVID, y cada uno, pues a través de su administración, que la verdad es que para las fundaciones, instituciones que tenemos centros en las diversas comunidades, es un dolor de cabeza, porque cada administración local pues tiene sus propios planes, sus propias directrices e instrucciones, pero yo creo que nosotros el primer momento fue dar tranquilidad a nuestros claustros, al profesorado. Yo creo que ese primer momento todos los equipos directivos lo tenían bastante claro, era dar tranquilidad a nuestros profesionales que se iban a enfrentar a una situación delicada, y después tranquilidad a las familias. Yo creo que la comunidad educativa tenía que tener ese mensaje de que las cosas estaban haciendo bien, que estábamos poniendo todos los medios que teníamos a nuestro alcance para que la primera semana de septiembre los alumnos se pudiesen incorporar pues de una forma, entre comillas, normal, y después sabiendo que esos planes que teníamos, que a veces en el papel quedan muy bonitos, pues eran planes que tenían que estar vivos. Son documentos que no puedes decir, pues ya tengo mi plan para este curso y a partir de ahí ya me olvido, no, porque vamos viendo y vamos también dándonos cuenta de que cada semana, cada 15 días, pues tenemos novedades, tenemos pues confinamientos por zonas, tenemos alumnos que son contactos estrechos en su familia, pero no en el colegio. Y yo creo que todo eso, y desde aquí también yo creo que no solo para nuestra fundación, sino yo creo que los equipos directivos de todos los colegios tienen un trabajo que no está ni pagado, ni incluso agradecido, sí, porque yo creo que desde aquí intentamos cuidar mucho a nuestros equipos directivos, pero es un trabajo que no tiene horas el día para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado, ¿no? Cada día tenemos una novedad, cada día tenemos una preocupación y tenemos que ir dando respuestas no solo a nuestro profesor, a nuestra profesora, sino a nuestro padre y nuestra madre que viene, a nuestro servicio de comedor, a nuestro servicio de extraescolares, a nuestro servicio de transporte escolar. Quiere decir, es todo un mundo que cada uno con sus directrices tenemos que ir dando respuesta, ¿no? Yo creo que lo estamos llevando bastante bien dentro de las circunstancias. Nuestros 6 coles por ahora pues están pues dentro de este mare magnum que es el día a día, lo estamos llevando bastante bien. Sí que estamos notando también que dentro de lo que es el colegio, la respuesta de toda la comunidad educativa, familias, alumnos y demás es muy buena. Nuestros profesores también. ¿Qué notamos? Pues que después ese comportamiento se rompe un poco al salir del colegio, ¿no? Es mantener espacios, mascarillas, etcétera. Una vez que salen del colegio es muy complicado el mantener todo eso, ¿no? Iremos, pues eso, yo creo que iremos modificando mes a mes, semana a semana nuestros planes, pero sobre todo yo creo que es que las familias estén tranquilas, que los colegios son lugares seguros, intentar acompañar al profesorado en todo lo que es esa adecuación a este nuevo panorama. Y yo creo que también, sobre todo, es importante el no perder lo que es el contacto diario con el alumnado, ¿no? Hemos aprendido mucho de la parte online, de la parte virtual, de esa educación ya no 3.0, sino 4 o 5.0, pero no nos podemos olvidar nunca de esa educación presencial, que yo creo que es muy importante a la hora de cuidar y a la hora también de lo que hablábamos muchas veces, de esa educación integral que intentamos dar en nuestros colegios. Sin esa educación presencial, nuestros alumnos saldrían cojos de nuestros colegios, ¿no? José Luis, ¿cuáles son los principales pilares en los que se asienta el modelo educativo de la Fundación Educativa Franciscanas Montpellier? Pues intentamos sobre todo la parte humana, una parte de valores y una parte de valores humanos y valores cristianos, desde nuestro carácter propio franciscano, y eso
que vaya impregnado toda nuestra educación, ¿no? En nuestra educación, en nuestro ideario pedagógico, pues tenemos el aprendizaje cooperativo, tenemos el aprendizaje basado en proyectos, la parte tecnológica con varios centros que tenemos en proyectos 1x1 y donde eso es una parte fundamental, pero queremos que todo eso, que pueden ser herramientas, que pueden ser el ramaje del árbol, esté entroncado en un pilar fundamental para nosotros, que es la parte humana y cristiana, ¿no? A partir de ahí, ir creando ese perfil de alumno que una vez que salga de nuestros centros, pues pueda aportar a la sociedad, por una parte, esos pilares o educativos o pedagógicos que pueden ser esos valores matemáticos, lingüísticos, etcétera, que son fundamentales, pero acompañados siempre de la parte humana, de la parte personal, que haga al alumno y a la persona completa, ¿no? Porque creemos que podemos educar y, entre comillas, sacar alumnos muy bien formados académicamente, pero que si no van engranados en una parte humana cristiana, pues para nosotros también falla algo, ¿no? Por eso a nuestro profesorado y a nuestra comunidad educativa, a nuestros docentes, es una parte fundamental también a la hora de las contrataciones, ¿no? Que no solo somos un colegio académico, sino que esa parte académica muy importante para nosotros y que cada vez se demanda más, vaya siempre acompañada por una parte humana y, en nuestro caso, cristiana, ¿no? ¿Qué aporta a un centro educativo pertenecer, estar en red con otros 5 centros? En vuestro caso sois, y a su vez además pertenecer a una red también mucho más amplia como la de escuelas católicas. Pues mira, yo a veces hago el planteamiento contrario, ¿no? Yo creo que a veces, y a veces se ve en los centros, ¿no? Digo, yo estoy en mi colegio, no me molestéis, ¿no? Y puede ser una primera impresión que digas, pues yo tengo mi colegio, va más o menos bien, tengo alumnado, y puede ser un primer flash que tengas como director o como equipo directivo. Pero al momento también ves que dices, pues es que me falta, o lo que tengo lo puedo sacar fuera y puedo, de mis colegios de alrededor, pues puedo también aprender mucho más. Yo creo que ese es el segundo paso que, como fundación, que llevamos poquitos años, hemos 2013, es lo que estamos también, y se ha trabajado en los primeros años de la fundación. El crear ese sentimiento de red, es decir, no estoy solo, hay más colegios como el mío, con mi mismo ideario, con mis mismas inquietudes, con un plan pedagógico que vamos creando juntos. Y todo eso lo que hace es enriquecernos. Y lo que dices tú, si aún encima hay otra red superior con colegios dentro de unas escuelas católicas que me puedo enriquecer, que me puedo acompañar, que los puedo enriquecer yo también. Yo creo que como escuelas católicas, yo creo que también es otro paso que tendríamos que trabajar mucho. Porque a veces también parece que dentro de escuelas católicas estamos juntos pues para defender la concertada, pero a veces también dices tú, pues me peleo con mi cole de al lado, que es de otra congregación, por 4 alumnos. Quiere decir, yo creo que ahí tenemos que trabajar también mucho en sentirnos que estamos todos en el mismo barco. Yo creo que tenemos un objetivo común y yo creo que si somos capaces desde escuelas católicas, y si vamos bajando, y desde mi fundación o desde unos salesianos, de verdad creernos que estamos juntos en esto, yo creo que seremos mucho más fuertes y nos enriqueceremos mucho más que si cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta y si al final, pues, a mí déjame tranquilo. Eso nos puede valer para hoy, pero yo creo que, como dice el refrán, es hambre para mañana, ¿no? Yo creo que tenemos que ir cogiendo ese sentimiento de que estamos trabajando todos por lo mismo y en el mismo barco. ¿Y cómo definiríais vuestro modelo de gestión? Es verdad que hoy por hoy, desde luego, yo siempre lo digo con toda sinceridad, creo que dirigir un centro educativo es algo heroico y más ya lo era, y ahora ya con las circunstancias actuales más aún, ¿no? Entonces, también, aquí a lo largo de este pupitre digital, de esta sección del pupitre digital, han pasado
pues directivos de colegios privados, de centros internacionales, en fin, y siempre está un poco esa dicotomía entre lo académico y lo profesional, digamos, el modelo empresarial de gestión, el modelo educativo y más también en centros donde hay una evidente misión pastoral, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríais un poco la gestión? ¿Cómo visualizáis una gestión eficiente en estos tiempos? Es un debate que está siempre encima de la mesa y muchas veces, y yo creo que los directores de nuestros 6 centros están más en el lado, podemos decir, pedagógico que en el de gestión empresarial. Y lo que estamos intentando desde la Fundación también es un poco desde el equipo de titularidad, desde poner un poco esos pilares más también de gestión empresarial. En los centros, que un poco también la figura del administrador, darle más peso y darle también un poco de peso en el sentido de que a la hora de tomar decisiones importantes o decisiones de planes estratégicos, el administrador esté presente en esas decisiones, sea capaz un poco también de contraponer no solamente lo pedagógico y lo académico a un poco también la gestión más empresarial pura y dura, porque y con la administradora de la Fundación lo tenemos hablado muchas veces, tenemos que buscar la sostenibilidad de nuestros centros. Está muy bien que yo quiera un plan lector o quiera un plan TIC maravilloso, pero tengo que estar en la realidad y tengo que ponerme los pies en la tierra y decir, hasta aquí podemos llegar. Y yo creo que muchas veces en los colegios religiosos eso se paliaba un poco con la congregación o con la institución religiosa que estaba detrás. Ahora que muchos estamos sin ese respaldo y estamos trabajando pues desde equipos de titularidad y demás, yo creo que esa parte empresarial es muy importante. Sin olvidarnos desde lo que somos, de dónde venimos, pero si queremos centros sostenibles, si queremos que, dependiendo también del futuro que tenga la concertada o no, seguir siendo un referente para nuestras familias, para nuestro barrio o para nuestros pueblos, yo creo que ahí tenemos que ser capaces de dar también su espacio a esa parte más empresarial o más de gestión económica, pura y dura, que a veces se nos olvidaba decir, es que esto es un colegio, no es una empresa, que esa frase que está muy manida, pero al final ese colegio, si tú quieres llegar a final de mes, si tú quieres, pues en vez de tener unas pizarras de hace 40 años, cambiarlas por otras para poder tener una clase digital, tiene que ir acompañado también de ese plan económico dentro del plan estratégico del colegio. ¿Complicado? Sí, porque al final siempre, incluso a la hora de tomar cualquier decisión de contratación, de despido y demás, al final siempre está que somos un colegio que tratamos con personas que totalmente de acuerdo, yo soy el primero y además el que más me cuesta a veces meter la parte más económica o empresarial en las decisiones, ¿no? Pero yo creo que es fundamental. A día de hoy yo creo que es fundamental el que eso esté nivelado. Yo creo que decir que pueda encajar bien las piezas y que podamos ser centros sostenibles sin perder la esencia y sin perder lo que somos, ¿no? Y José Luis, dentro de los distintos ámbitos de la gestión empresarial, tenemos los recursos humanos, la parte financiera, la tecnológica, la de marketing y comunicación, la innovación. ¿En qué apartados estáis ahora mismo poniendo más el foco y cómo estáis gestionando? Luego también hablaremos un poco más del tema del marketing, ¿no? Que está ahora pues también muy de moda. Vale, ahí pues, ese es uno de los puntos en los que más estamos trabajando, la parte de marketing y de comunicación. Estamos intentando, pues lo que decíamos al principio, meterlo también en red, quiere decir que ese plan de comunicación no sea 6 planes, sino que tengamos un plan común para los 6 centros. Estamos trabajando mucho esa parte de marketing, también de sinergias con otras instituciones que nos puedan ayudar y que nosotros podamos ayudar y que podamos crecer juntos. Y después también una parte de ver, y ahí estamos trabajando mucho, un plan económico sostenible de aquí a cara a 10 años, ¿no? Estamos trabajando también en que podamos de aquí a 2030
pues tener nuestros centros sean de verdad centros sostenibles, centros en que podamos trabajar sin esa soga al cuello que muchas veces se tiene, ¿no? Y esas son un poco las dos puntos más importantes en la gestión empresarial que tenemos ahora mismo, ¿no? El buscar, por un lado, ese plan de comunicación, de marketing, ese plan de estar no solo en lo que somos, sino salir afuera, ser capaces de mostrarnos, ser capaces de visibilizar todo lo que estamos haciendo y a la vez también el acoger pues otras instituciones, el acoger otras empresas que quieran colaborar con nosotros y por otro lado el ir marcando esa pauta económica de ver qué podemos hacer, cómo podemos trabajar y no solo el decir pues nuestros ingresos son estos porque tenemos X familias, no. ¿Dónde podemos conseguir ingresos que hace 2 años ni nos imaginábamos? ¿Cómo podemos gestionar nuestros colegios? Pues nuestro colegio está abierto de 9 a 5, ¿vale? Pero nuestro edificio sigue estando ahí de 5 a 10 de la noche, por ejemplo. ¿Cómo podemos buscar muchas alternativas que hace unos años planteaban, ¿no? Y yo creo que ahora mismo también es dar respuesta muchas veces a necesidades que aparecen y a veces desde la propia necesidad es donde a veces surgen las mejores ideas o los mejores proyectos, ¿no? También, evidentemente, la situación política afecta a los centros, está claro. Si ahora mismo te nombraran ministro de Educación, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomarías? ¿Cuáles crees que son las más urgentes en la educación española? Hombre, yo creo que la primera sería un pacto educativo a nivel nacional, ¿no? Y el segundo, el quitar la educación de la política. Yo creo que ahora mismo, independientemente del partido, estamos muy metidos en quién está gobernando y según quién esté gobernando, de ahí va a salir pues sus leyes educativas, sin muchas veces mirar más allá. Y yo creo que ahora mismo España necesita un pacto educativo nacional que no esté apegado a ningún partido político, que vaya más allá, pero lo veo muy difícil. Veo muy difícil que seamos capaces de dar ese salto y el decir, pues es que si yo soy X voy a sacar la ley A, y si soy Y voy a sacar la ley E porque la A, aunque esté bien, no es mía. Entonces yo creo que ahí es donde estamos un poco entre comillas, matando a la educación, ¿no? Creo que dependiendo lo que hemos hablado, ¿no? Si soy de este partido, pues defiendo la concertada, si no, no la defiendo. Yo creo que debemos estar por encima de todo eso, ser capaces de dar respuesta a muchas necesidades que actualmente tenemos y vamos a seguir teniendo en la educación española, tanto pública, concertada, incluso la privada. Y para eso yo creo que necesitamos ser capaces de sentarnos, de quitarnos el color que tengamos y el de trabajar por dar respuesta a lo que va a ser la sociedad de nuestro país. Es decir, los alumnos en muchos colegios que entran con 0 añitos y salen con 18, esa es la formación con la que van a vivir y trabajar en una sociedad. Y si no somos capaces y estamos dando bandazos cada 4 o 5 años, pues nos peleamos, sacamos, quitamos, ponemos, pues la verdad es que vamos a ir improvisando siempre, ¿no? Yo creo que, no sé si como ministro o no, pero yo sí que sería el llamamiento a ser capaces de ese pacto educativo por encima de partidos políticos. Ser capaces de sentarnos, ver en la situación que está España, qué necesitamos, qué tenemos y qué podemos ofrecer para un futuro, ¿no? Conectando con el tema del marketing y la comunicación, ¿creéis que los centros concertados han sabido comunicar bien esa propuesta de valor para que la sociedad se entienda el modelo? Porque todavía hay muchas personas que lo cuestionan, incluso a nivel político, con un gran desconocimiento, ¿no? Diciendo que es una poco más o menos que una excentricidad española, ¿no? Lo de la enseñanza concertada. Entonces, ¿qué crees que hace falta para comunicar mejor? ¿O crees que ese es el problema?
Yo creo que es parte del problema. Yo creo que hemos vivido, pues, podemos decir, dentro de nosotros. Cada centro, cada institución ha vivido dentro de lo que era, pues, su parcela, sus colegios, y no nos hemos dado cuenta de que tenemos que sacar eso fuera, que tenemos que ser capaces de crear un mensaje desde la verdad, desde lo que somos, desde lo que hacemos y ser capaces de transmitirlo. Y hemos vivido también muchas veces en nuestros centros, los centros concertados, pues un marketing que no ha habido. Es decir, pues yo soy salesiano, soy jesuita y con mi nombre pues ya tengo el aula llena, ¿no? O soy franciscano de Montpellier y aquí soy el único concertado de este pueblo y tengo el aula llena, ¿no? No nos hemos preocupado de crear ese relato real de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que aportamos a la sociedad y que hemos empezado a crear hace poco. Es decir, cuando hemos visto que lo que decíamos antes, ¿no? Que van contra nosotros, que pues que nos están atacando, entonces hemos empezado a decir, uy, tenemos que hacer algo, tenemos que contar lo que somos. Y yo creo que muchas veces pues nos hemos olvidado de eso. También yo creo que lo que decía antes, nos hemos olvidado de trabajar todos juntos y hemos hecho un poco la guerra por nuestra cuenta. Y yo creo que para poner en valor la concertada, para poner en valor lo que hacemos, yo creo que tenemos que hacerlo todos juntos. Tenemos que ser capaces de mostrarnos ante la sociedad, pues como una escuela que no es una escuela que trabaje para enriquecerse, sino una escuela que trabaja para dar todo lo que tiene, que muchas veces incluso por encima de sus posibilidades, poniendo siempre a la persona, al alumno y a la familia como el centro y como lo fundamental a la hora de trabajar, y que tenemos que dar también, pues, y que estamos dando respuesta, pues, a lo que hemos hablado, ¿no? A una sociedad empobrecida ahora mismo, y no solo empobrecida económicamente, que también, sino empobrecida emocionalmente. Y yo creo que desde lo que somos como escuela concertada, ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer y que dar respuesta, ¿no? Muchas de nuestras familias, pues sí, han podido quedarse en paro, en un ERTE, pero aparte de todo eso, han vivido y vienen con un sentimiento de tristeza, un sentimiento de ansiedad, y yo creo que la escuela concertada, y por lo menos desde los colegios de nuestra fundación, estamos intentando dar esa respuesta, esa acogida a esas personas, y eso después no lo podemos dejar metido en un cajón, sino que tenemos que mostrarlo, sacarlo, pues a través del marketing educativo, a través de la comunicación, a través de lo que somos. Si lo metemos en el cajón, pues estará muy bien, nuestras familias estarán encantadas, pero lo que decías tú, la sociedad en general se quedarán, pues al final, pues los concertados son privados, o los concertados hay que pagarles, o no. Y yo creo que esa idea hay que romperla, y es muy importante la parte de comunicación y la parte de marketing, que yo creo que no hemos trabajado como se hubiese tenido que trabajar en los centros concertados, hasta que nos hemos visto con ¿qué hacemos? Y por último, José Luis, siempre cerramos el pupitre digital con esta pregunta. ¿Cómo es el mejor centro educativo del mundo? ¿Cómo debería ser? Se me vienen muchas ideas a la cabeza, ¿no? Yo creo que la primera tendría que ser un centro humano, un centro donde la persona y el alumno se sintiese el centro del colegio, el centro de la escuela. Quisiera que fuese un centro donde ni empezase ni terminase, sino que fuese un colegio abierto, un colegio donde también el profesorado se sintiese parte de él. Yo creo que es fundamental que un profesor o una profesora, un maestro, una maestra, cuando llegan por la mañana a un centro, sientan que es suyo, sientan que sus alumnos es lo más importante que van a tener en el aula. Y yo creo que también sería un centro donde se primara la educación. Y digo esto porque a veces
nos perdemos en tecnología, nos perdemos en nuevas metodologías, nos perdemos en... Y de verdad, yo creo que hay que ver qué queremos o qué buscamos con todo eso. Y qué tipo de educación estamos buscando. No porque mañana salga una nueva metodología, la voy a traer a mi centro porque quiero ser el mejor centro. Yo creo que lo importante es saber qué es lo que quiero, saber hacia dónde quiero ir, hacer sentir a cada uno como el centro de esa educación y de ese colegio, ¿no? Yo a mí sí que me gustaría que en mis centros, además de ese valor humano, pues se fomentase un valor cristiano, un valor franciscano, porque yo creo que es para los que creemos, la gente que tenemos fe, pues yo creo que es muy importante, pero sobre todo también buscaría un centro que el alumno cuando se fuese a los 18 años o a los 14 años, al final quedase un pozo de ese colegio, ¿no? Y al final, cuando tuviese 30, 40 años, dijese, mi colegio. Y entonces yo creo que ahí sí que estaríamos consiguiendo esa clave para una verdadera educación. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos en el Pupitre Digital y nada, pues mucho ánimo en este curso tan complicado. Nada, gracias a vosotros y tenéis las puertas abiertas de nuestra fundación y de nuestros 6 colegios. Muy bien, pues muchos éxitos. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. Afronto mi sección de hoy con una conciencia clara de que dentro de unos años recordaremos lo que ha sucedido en los últimos días en España y en Europa en el terreno de la educación en general y en el ámbito de la educación digital en particular. A pesar de que se trata de un par de decisiones y presentaciones que han pasado muy desapercibidas y no han recibido apenas comentarios de ningún tipo. Es más, seguro que usted mismo está preguntándose en este momento con cierta intriga cuál es el asunto que se presenta de esta manera tan remarcada. Así que les sacaré de dudas sin más dilación. Estos días pasados se han coincidido, de un lado, el lanzamiento por parte de la Comisión Europea del Plan de Acción Digital 2021-2027 y del otro lado, la propuesta del Congreso de los Diputados al Gobierno para que apruebe un plan de digitalización e inteligencia artificial para la educación en España. Comencemos por el marco europeo. El plan de estos días viene a sustituir al que se lanzó en enero de 2018 y cuya vigencia termina dentro de apenas un par de meses, al final de este maldito 2020. ¿Por qué es tan importante este nuevo plan? En primer lugar, si el primero ha tenido una duración de 3 años, en este caso estamos hablando de que el Plan de Acción de Educación Digital cubre un total de 7 años, desde el 2021 hasta el 2027, así que es mucho más ambicioso desde el punto de vista temporal. Pero es que su alcance también es mucho más ambicioso que el anterior plan. Hasta ahora, el plan que teníamos se marcaba unos objetivos interesantes, pero de un corte más genérico. Apoyar una educación de elevada calidad, mejorar su pertinencia, desarrollar las capacidades digitales europeas y hacerlas más visibles, impulsar la innovación y las competencias digitales en todos los centros educativos y abrir los sistemas educativos. Las 3 prioridades que tenía el plan actual siguen también esta misma línea de grandes trazos sin concretar demasiado. Hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje, desarrollar competencias y capacidades digitales pertinentes para la transformación digital y modernizar la educación mediante la previsión y un mejor análisis de los datos. Pero la frase que mejor define el plan actual, que el que hemos tenido hasta ahora, tiene relación con el dinero, cuando el propio plan indica que no emite, y esto se va entre comillas, no emite ningún juicio anticipado de la próxima propuesta de la Comisión sobre el nuevo marco financiero plurianual y los futuros programas de financiación.
Con esto está dicho todo. En cuanto al nuevo plan europeo, lo más interesante es que ya no se habla solo de objetivos y prioridades, que también, sino que además se establecen 11 acciones muy concretas. Son las siguientes, vamos a verlas. Primero, la conectividad en los centros educativos. Segundo, Selfie, que es la herramienta de autoevaluación y asesoramiento para centros educativos. Tercero, títulos certificados digitalmente. Cuarto, una plataforma de educación superior. Quinto, capacidades de ciencia abierta. El sexto es la semana de la programación de la Unión Europea en los centros escolares. El 7 es la ciberseguridad en la educación. El 8 es la formación en capacidades digitales y empresariales para las chicas. El 9 es la de estudios sobre las TIC en educación. El 10, inteligencia artificial y análisis. Y el 11, prospectiva estratégica. El Plan de Acción Europeo tiene dos prioridades estratégicas a largo plazo. La primera es fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento y la segunda prioridad estratégica es mejorar las competencias digitales en aras de la transformación digital. Además, este nuevo Plan de Educación Digital Europeo va ligado íntimamente al establecimiento de un espacio europeo de educación que se alcanzará en el año 2025. Las dos iniciativas se explican con detalle de manera conjunta en la propia página web de la Unión Europea y en ella se habla también de inversiones. En nuestro país estos últimos días también ha habido un movimiento clave. El plan europeo se presentó concretamente el 30 de septiembre y casi el mismo día, concretamente el día 29 de septiembre, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno para que apruebe un plan de digitalización para la educación, cito entre comillas, que aborde la reducción de la brecha digital y del aprendizaje en colaboración con las comunidades autónomas con la finalidad de garantizar el derecho de todos a la educación y la igualdad de oportunidades, asegurando la continuidad educativa a distancia del alumnado. Este plan español es muy distinto de lo que ha habido hasta ahora porque menciona medidas muy concretas para hacer realidad la educación digital para todos, pero sobre todo porque expresamente recoge la colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que, entre comillas, desarrolle programas que ofrezcan soluciones que permitan el acceso a Internet al 100% de la población. En esa misma línea, el nuevo Plan de España incluirá, y esto se lee por primera vez en nuestro país, un trabajo para garantizar que todo el alumnado tenga acceso a un equipamiento tecnológico necesario, hardware y software, para uso educativo. Esto es realmente una novedad enorme. También hay líneas de trabajo para la capacitación docente, contenidos y recursos educativos digitales, iniciativas para las familias, sociedad civil, investigación, uso responsable de los medios, etc. Sorprende el hecho de que esta iniciativa española tenga el respaldo de partidos políticos tan enfrentados como el Partido Socialista, el Partido Popular, Podemos y Vox. Todos ellos han votado juntos. Y es que los grandes fondos europeos que vienen deben invertirse bien. Y a pesar de las diferencias que todo el mundo tiene claro que la mejor inversión es una buena educación. Por nuestra parte, desde aquí, solamente podemos apoyar todas estas iniciativas y ofrecernos para colaborar en lo que podamos. Y hasta aquí nuestro último programa. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Además, os animamos a seguir la actualidad educativa diaria en exitoeducativo.net y, como no, a suscribiros a nuestro boletín semanal. Recordaros también que la sección de Luis Miguel Belda y la entrevista a José Luis Castro también la podréis ver en nuestro canal de YouTube. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast y a nuestros patrocinadores, el grupo Cefudima y a School Market. Muchas gracias, muchos éxitos y mucha fuerza y salud para todos.